Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bien, ya hemos hablado del ciclo de Krebs y ya habíamos introducido en el vídeo anterior a la cadena respiratoria y a sus componentes. Hay que hablar de los complejos de la cadena respiratoria, que es donde nos habíamos quedado en el vídeo anterior. Cuando hablamos de los complejos de la cadena respiratoria, os tengo que comentar que hay hasta 4 complejos y, concretamente, si contamos a la ATP sintasa, podríamos decir que hay hasta 5 complejos. Bien, empezamos por el primero. El complejo número 1 de la cadena respiratoria es el NADH ubiquinona óxido reductasa o NADH deshidrogenasa. Es una proteína que concretamente actúa como enzima catalizando la transferencia de electrones desde el NADH hasta la ubiquinona. El complejo 1 es el componente proteico más grande de toda la membrana interna de las mitocondrias y contiene FMN, es decir, que contiene no solamente este componente, sino también 6 centros ferrosulfurados como mínimo, facilitando así la transferencia endergónica de hasta 4 protones desde la matriz al espacio intermembrana. Este proceso va seguido de la parte del complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, ese que comentamos que estaba también en el ciclo de Krebs y que además resulta que es el único que estaba anclado a la membrana y no estaba dentro de la matriz mitocondrial, este mismo. Ese succinato deshidrogenasa y o complejo 2 es un complejo enzimático que participa efectivamente en el ciclo de Krebs y es una única enzima del ácido y es la única enzima, como os comentaba previamente, del ciclo de Krebs ligada a la membrana mitocondrial interna. Ese complejo además tiene la particularidad de constar de FAD y de 3 centros de hierro asociado con sulfuro o con azufre y citocromo B. De manera que se transfieren con él los electrones desde el FAD hasta la ubiquinona para dar su forma reducida a ubiquinol como QH2. El transporte normalmente de electrones a través de este complejo 2 no lleva acoplado el bombeo de protones al espacio intermembrana como ocurre en los demás. Llegamos al complejo 3, que es el siguiente paso. El complejo 3 es un complejo citocromo BC1 o ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Esto significa que este tipo de enzima acopla la transferencia de electrones desde el ubiquinol, ese QH2 que veíamos antes, al citocromo C finalmente. Con el transporte de los 4 protones desde el espacio de la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana, por cada par de electrones, el complejo 3 es un dímero, por tanto, que hace que con 2 unidades monoméricas del citocromo B, 2 centros de hierro y azufre y una molécula de citocromo C1, el ubiquinol se oxida al tiempo que se reducen de hecho esas 2 moléculas de citocromo C y permite, como digo, ese paso o ese transporte de otros 4 protones más hasta el espacio intermembrana. También hay que decir que el citocromo C es una proteína móvil y soluble del espacio intermembrana, porque después de que su grupo hemo acepte un electrón del complejo 3, el citocromo C se desplaza hacia el complejo 4 para cederle su electrón. De esta forma llegamos precisamente a ese complejo 4, llamado también el citocromo oxidasa. A través de este complejo son transferidos 4 electrones desde el citocromo C hasta el oxígeno, reduciéndolo a agua. Por cada par de electrones que se bombean, que son 2 protones al espacio intermembrana, contienen 2 citocromos A y A3 concretamente, unidos cada uno de ellos a cobre. Por tanto, por cada par de electrones donados por ese NADH, a cada
medio mol, digamos, o media molécula de oxígeno, se transfieren un total de 10 protones a ese espacio intermembrana. Así pues, los componentes de la cadena respiratoria nos llevan al último paso, que sería el paso de la fosforilación oxidativa. Es ese proceso por el cual la energía generada por la cadena de transporte electrónico que impulsa la síntesis de ATP se lleva a cabo mediante la fosforilación del ADP catalizado por la ATP sintasa, o también conocido como el complejo 5 de la cadena respiratoria, y que entraría dentro de la teoría quimiosmótica del acoplamiento. Esta teoría tiene las siguientes características principales, y es que al pasar los electrones a través de la cadena respiratoria se transportan protones desde la matriz en contra de corriente y se liberan en el espacio intermembrana. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Como consecuencia, se crea así un potencial eléctrico y un gradiente de protones a través de la membrana interna, como es lógico. Este gradiente electroquímico de protones se denomina, por tanto, fuerza protonmotriz. Normalmente los protones que se encuentran en exceso en ese espacio intermembrana pueden volver hasta la matriz a favor del gradiente de concentración mediante esa ATP sintasa. De esta forma se produce la síntesis del ATP. Esta teoría, que requiere que las membranas en las que tiene lugar este proceso estén intactas y formen unos compartimentos cerrados como el que ocurre en las mitocondrias, es fundamental. El transporte electrónico provoca así que los complejos 1, 3 y 4 muevan protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz hasta el espacio intermembrana, y por tanto el NADH más el protón que da lugar a una mayor transferencia de protones que el FADH2, lo que conduce a una mayor también obtención final del ATP. La estructura y el funcionamiento de ese complejo del ATP sintasa o el complejo 5 es que la ATP sintasa mitocondrial es una ATPasa de tipo F, que está embebida en la membrana mitocondrial interna. Cataliza, por tanto, este tipo de ATPasa la formación de ATP a partir de ADP más PI, acoplado al flujo de protones desde el espacio intermembrana de la matriz. Esa ATP sintasa tiene, por tanto, dos componentes bien diferenciados. Uno es la parte denominada F1, que es una proteína periférica de membrana soluble en agua. Tiene hasta 9 subunidades de 5 tipos distintos, que son 3 alfa, 3 beta, gamma, epsilon y teta. Cada una de las 3 subunidades beta tiene un sitio catalítico para la síntesis del ATP a partir de ADP más PI. La fracción de F1 aislada cataliza la hidrólisis de ATP, produciendo una reacción inversa. F0, por su parte, es una proteína integral de membrana insoluble en agua. Está compuesta por 3 subunidades A, B y C y contiene un canal para los protones. Es de hecho sensible a la oligomicina, que es uno de los procesos que ya veremos. El tallo, esa parte que unifica la parte F0 con F1, está constituido por las subunidades gamma y epsilon que veíamos antes de la F1, que actúan como un eje central y se sujetan al anillo que forman las subunidades C normalmente de la proteína integral de membrana F0. La entrada de esos 3 protones desde el espacio intermembrana impulsa un movimiento rotatorio de hasta 120 grados de FO, que es un giro que es aprovechado normalmente por la F1 para sintetizar una molécula de ATP a partir del ADP más PI. Esta catálisis rotacional se necesita, por tanto, para hacerla, otro protón más para la entrada del pirofosfato en la matriz mitocondrial. Por tanto, por cada par de electrones que es transportado desde el NADH a través de la cadena respiratoria hasta el oxígeno, se bombean 10 protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Se necesitan así 4 protones para impulsar la síntesis de ATP, y ese balance hace que sea básicamente que si 10 protones entre 4 nos acaban dando, a razón más o menos del número de moléculas de ATP sintetizadas por cada par de electrones transportados a través de la cadena respiratoria, de unos 2,5 ATPs. Por cada par de electrones que es transportado desde el FADH a través de la cadena respiratoria hasta el oxígeno, se bombean, sin embargo, 6 protones, lo que significa que estos 6 protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana de la
del espacio intermembrana mitocondrial, ya que el FADH2 se incorpora a la cadena en el complejo 2, se necesitan entonces otros 4 protones para impulsar la síntesis de ATP. En esta razón, P partido de O que estamos viendo sería 6/4 y por tanto el balance de ATP sería 1,5 moléculas de ATP. La fuerza, por tanto, protomotriz también sirve para impulsar otros procesos celulares que también son muy importantes, concretamente el nucleótido de adenina translocasa con la translocasa integral de la membrana interna que une el ADP en el espacio intermembrana y lo intercambia por una molécula de ATP y que es transportada simultáneamente hacia el exterior. Es un cotransportador, por tanto, antiparalelo, que es además inhibida específicamente por el atractilóxido o glucósido tóxico y por el ácido boncréquico, que es un antibiótico obtenido de un moho. Y el fosfato translocasa, que sería la catalización del cotransporte paralelo del H2PO4- y un protón en el interior de la matriz, y es inhibido normalmente por el mersalillo, que es un componente importante. También hay que decir que el complejo de la ATP sintasa y las dos translocasas reciben el nombre de la ATP sintasoma. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.